Hola familia, buenos días a todos. Es un gusto poder estar en esta mañana con ustedes. Creo que hoy es una mañana diferente. Estamos expectantes con lo que Dios quiere transmitir a su iglesia en esta mañana. Y pues primero lo ha sembrado en nuestros corazones y es un gusto hoy poder compartirles. Les amamos. Buenos días a todos, es un gusto poder compartir esta mañana con ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy especial que sabemos que viene del corazón de Dios y como dijo Mike hace un rato, voltea con la persona que tienes a tu lado y dile, ¿y si sí? Así se llama la prédica del día de hoy, ¿y si sí? Con un pequeño subtítulo que es ¿y si cumplimos la gran comisión? Así que si estás tomando nota, ponle ahí, ¿y si cumplimos la gran comisión? Vamos a orar, cierra tus ojos. Precioso Espíritu Santo, en esta mañana te damos tantas gracias. Porque eres tú el que nos ha llamado a venir a sentarnos y escuchar de tu palabra y de tu voluntad, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que pongas en nosotros corazones dispuestos a escuchar tu voz. Unge, Señor, cada palabra que salga de nuestra boca y permite que caiga en tierra fértil para traer gloria al Hijo de Dios. En su nombre oramos, amén y amén. Amén. Pues buenos días, familia. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Le damos gracias a Dios por la gracia que nos da hoy de poder predicar su palabra. Y esta enseñanza, y si cumplimos la gran comisión, tiene que ver con las misiones, con el ir y predicar el evangelio. Tiene que ver con esa compasión que hubo en Jesús y que Dios quiere que seamos una iglesia compasiva, que miremos a la gente como ovejas sin pastor y que vayamos a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Les voy a invitar a que me acompañen ahí en su Biblia. Vamos al evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 35. Y vamos a hablar hoy de misiones. Mateo capítulo 9, verso 35. Bien, dice aquí la palabra de Dios, la mies es mucha. Repita conmigo, la mies es mucha, ¿verdad? El trabajo es mucho, la obra es grande. Y dice aquí Jesucristo, verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Número 1, enseñando en las sinagogas de ellos. Número 2, predicando el evangelio del reino. Y número 3, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjese bien el llamado que usted y yo tenemos para ir en el nombre del Señor. Número 1 dice recorrer todas las ciudades y aldeas enseñando, ¿verdad? Enseñando ¿qué? La palabra de Dios, el evangelio de las buenas nuevas. Luego dice y predicando el evangelio del reino. Número 2, predicando el evangelio del reino. Y número 3, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Cuando usted sepa de alguien que está enfermo, es una oportunidad de predicarle de Cristo. Es una oportunidad de llevarle las buenas nuevas de salvación. Es una oportunidad para que se manifieste el poder y la gloria de Dios. Nuestro deber y nuestra responsabilidad es orar por los enfermos. El Señor es soberano. Si Él quiere, le va a sanar en ese instante, y si no, Él lo hará como Él quiera. Pero siempre será una oportunidad de predicar el evangelio de las buenas nuevas. Y dice el verso 36, acompáñame ahí. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Repite conmigo, tuvo compasión de ellas. Se requiere compasión por las almas, se requiere compasión por la gente. La misma compasión que Jesús tuvo por mí y por cada uno de nosotros, se requiere que esa compasión esté en nosotros por las almas, para llevarles el mensaje, para predicarles, para orar por ellos, para ser intencionales de que conozcan a Cristo. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Como personas que no tenían rumbo, que no tenían dirección, pero la palabra de Dios direcciona nuestros corazones.
Pero la palabra de Dios trae orden a nuestra mente y a nuestro corazón. Y la palabra de Dios llena los vacíos que en cada uno de nosotros puede haber. Por eso es importante que prediquemos. Dice la Escritura en 1 de Pedro 2:9 que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero continuar y dice aquí el verso 37, entonces Jesús le dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha. Repita conmigo, la mies es mucha. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros ¿qué? Pocos. Pocos quieren trabajar en la obra de Dios. Y no estoy hablando de trabajar en una iglesia, sino de un compromiso de servirle a Dios a donde quiera que Dios nos permita estar. Ahí donde tú trabajas, ahí en tu negocio, ahí en tu empresa, ahí en tu empleo, es una oportunidad para predicar las buenas nuevas de salvación. Pero pocos quieren predicar. Ahí en tu escuela, a tus compañeros, tienes la oportunidad de predicarles. En donde yo trabajo tengo la oportunidad de predicar y de testificar de Cristo. Dice la Escritura aquí, entonces dijo a los discípulos Jesús, a la verdad la mies es mucha, hay mucho trabajo, hay muchas áreas de oportunidad, mas los obreros pocos. Verso 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Orar para que el Señor, la versión NTV dice así en este verso 38, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe obreros a sus campos. Ya está lista. Mira, la gente, escucha, está lista para recibir a Cristo. Hay una gran necesidad. Sus problemas económicos, su salud, sus problemas familiares, matrimoniales con sus hijos, sus problemas en el trabajo. Han buscado de muchas maneras y en muchos lugares una respuesta y no la han encontrado. Por eso Jesús dice, la gente ya está lista, pero los obreros son pocos. Porque muchas veces nosotros, la iglesia, no hemos querido ir a predicarles. Nos hemos acostumbrado a solamente venir los domingos y sentarnos y decir, qué bendición, sí me gustó, no me gustó, me apapacharon, no me regañaron, no sé, ¿verdad? Pero a causa de que no hemos tomado la decisión de hacer la gran comisión, esa tarea, esa responsabilidad que Dios nos ha dado, sigue habiendo mucha gente, escucha, esperando que se le predique el evangelio y están listos para recibir a Cristo, pero no ha ido nadie a llevarles el evangelio de las buenas nuevas. Están listos porque se han refugiado en el alcoholismo, en la drogadicción, en muchas cosas y no han encontrado la solución. Han buscado llenar los vacíos de su corazón con afanes, con dinero, con negocios turbios y no han podido llenar los vacíos de su corazón, porque solo Cristo puede llenar los vacíos del corazón del hombre. Porque dice Génesis capítulo 1 que al principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, fue el Espíritu el que trajo orden y el que llenó la tierra. Y sigue sucediendo eso hasta el mismo día de hoy. Solo Cristo puede llenar los vacíos del corazón y traer orden a la mente y el corazón de las personas. Solo Cristo. La gente ya se dio cuenta que cuando tiene lo que deseaba no le fue suficiente, que cuando compró la casa de sus sueños no es suficiente, que cuando se compró el auto, la camioneta de sus sueños no es suficiente, que cuando fue a ver su artista favorito no fue suficiente, porque solo Cristo puede llenar ello. Solo la palabra de Dios puede traer orden. Y tenemos que ser una iglesia intencional. Quiero continuar. Así es que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a su mies. Acompáñame ahí en tu Biblia al capítulo 28. Continuamos en Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento. Ahora capítulo 28. Verso 18. Está por ascender Jesús, 18 al 20. Y aquí habla Jesús de la gran comisión.
Ya había Jesús resucitado, nuevamente viene a los discípulos y antes de ascender al cielo, de regresar al Padre, Mateo 25, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, nuevamente a los discípulos. Pregunta, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? A ver, ¿no todos? A ver otra vez, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ¿Verdad que sí? Amén. Dice una vez más, ¿verdad? Dice aquí la escritura, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, quiere decir todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La instrucción es, vayan, id, salgan. Sean intencionales, no se queden sentados, no se acomoden, hay que ir por las almas, una alma más. Cuando estábamos en las misiones era nuestra oración, una alma más, Señor. Que una alma más conozca a Cristo, que una alma más sea salva para la gloria de Dios, para que no se vaya al infierno. Era nuestra oración en las misiones, una alma más. Dice aquí la escritura, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. ¿A qué? A que las guarden, a que las atesoren, a que las obedezcamos, a que las pongamos en práctica, a que confiemos en Dios, en la palabra. Dice aquí la escritura, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabes, cuando tú y yo predicamos, cuando tú y yo llevamos las buenas nuevas de salvación, no vamos solos. Aquí hay una promesa de parte de Dios. Dios va con nosotros, su Espíritu está en nosotros. Si hemos recibido a Cristo, el Espíritu de Dios ya está en nosotros. Y cada vez que nosotros hablamos de la palabra de Dios, y cada vez que nosotros le predicamos a alguien o le testificamos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, no estamos solos. A veces nos intimidamos, ¿verdad? O nos da vergüenza o pena o temor, pero yo te digo una cosa hoy de parte de Dios, no vas solo. Aquí hay una promesa que dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Repite conmigo, todos los días, hasta el fin. Si le vas a predicar a un compañero de trabajo o de escuela o a algún vecino, ¿verdad? O alguna familia que está pasando hoy una necesidad, alguien que se te acercó con un problema y de momento dices, yo no sé por qué me están platicando a mí sus problemas, porque están listos para recibir a Cristo. Si ya te empezó a abrir su corazón, si ya te empezó a decir la situación que está viviendo, está listo para recibir a Cristo. A veces tú estás en tu trabajo, en tu negocio, en tu labor y de momento te empiezan a platicar sus problemas. Lo que te están diciendo es, anhelo, necesito, quiero a Cristo. ¿Lo tendrás tú? ¿Lo tendré yo? Y a veces nos limitamos a decirle a la gente, ánimo, todo va a estar bien. No, la gente quiere a Cristo. Llévale a recibir a Cristo. No importa que sea el restaurante, no importa que sea la escuela, no importa a donde sea, ahí llévale a recibir a Cristo. La gran comisión, la misión de nosotros los discípulos es predicar la palabra, ir y buscar almas para Cristo, porque la mies es mucha y los obreros pocos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, si me quieres acompañar en tu Biblia, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, lo voy a leer ahora en esta versión, la versión NTV. Si me puedes apoyar con la versión NTV, ya la tenemos aquí. Dice aquí la escritura, Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí. Y hablarán a la gente, ¿qué dice? Acerca de mí, dice la escritura, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y dice, y hasta los lugares más lejanos de la tierra, ¿verdad? La versión Reina Valera dice, y hasta lo último de la tierra. Porque hay un llamado de parte de Dios para nosotros, la iglesia de Jesucristo, es de ir y predicar, de ir y llevar las buenas nuevas de salvación, de ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable.
porque la gente está lista, pero los obreros son pocos. Y a veces como iglesia hemos entendido mal el mensaje de Cristo. Pensamos que esta responsabilidad es para los líderes y para los pastores de la iglesia, y eso es una mentira. Esa es una responsabilidad de todos los que somos miembros de la iglesia. Todos los que somos discípulos de Cristo tenemos que ganar almas para Cristo. Su Espíritu está en nosotros, su palabra ya está en nosotros. Tenemos ese poder que Dios ya nos ha dado desde que recibimos a Cristo para reproducirnos, para multiplicarnos. Desde Génesis capítulo 1 dijo: multiplicad y fructificaos. No solo hablaba de una relación marital para tener hijos, sino en el espíritu: multiplicaos, hijos espirituales. Dice la versión Reina Valera 60, Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amada familia, el Espíritu de Dios ya está en nosotros. ¿Ya recibiste a Cristo? Nuevamente, ¿ya recibiste a Cristo? El Espíritu de Dios ya está en ti, ya está en mí. Dice la Escritura: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vamos a si me lo proyectas, las misiones. Ok. Hagamos discípulos en todos los países de la tierra. Y hay 4 tipos de misiones que son las que hacemos. Cuando dice aquí la Escritura, hablando en este versículo 8, dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, pues tiene un simbolismo. La primera de ellas es que nosotros hagamos misiones en nuestro círculo, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, ¿verdad? Aquí está. ¿Qué significa Jerusalén? Las personas más cercanas. ¿Quiénes son tus personas más cercanas? Yo quiero que medites en esto. Pues obviamente para nosotros los que somos casados, pues si tu esposa o tu esposo, tu cónyuge no es creyente, ahí tenemos la oportunidad de predicar la palabra, aún con nuestro testimonio, con nuestras vidas, ¿verdad? Dice: aquel que no es creyente, que sea ganado sin palabra. Por nuestro testimonio, por nuestra conducta, por nuestra fe, por nuestras palabras, por nuestro amor, por la pureza que hay en cada uno de nosotros. Eso es Jerusalén. Luego dice Judea, dice expresión dentro de la misma cultura y de la misma ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Es como ahora, ¿verdad? Que estamos haciendo iglesia, que vamos al Zócalo, que vamos aquí a la comunidad y empezamos a predicar en nuestra comunidad. Nuestra comunidad, sus juntas auxiliares, es una oportunidad de llevar el evangelio. Estaba viendo una iglesia en esta semana cómo hacía evangelio, y lo único que hacía esa iglesia es que se iba al Zócalo y empezaban a entonar alabanzas, y entre cada alabanza oraba un salmo, declaraba un salmo. Dice, y de momento empieza la gente a llegar y empieza a escuchar las alabanzas. Nosotros no tenemos un predicador, no tenemos un evangelista. Dice, como no tenemos un predicador o un evangelista, llegamos como grupo de alabanza, empezamos a tocar alabanzas. Acá una alabanza, leemos un salmo, empieza otra alabanza, y como si fuera un concierto de música. Y al final solamente decimos: alguien necesita una oración, alguien tiene una necesidad, y empieza a pararse la gente del Zócalo y a venir hacia acá. Esa es nuestra Judea. Y luego Samaria, dice, es cruzar las barreras sociales, culturales y étnicas, ¿verdad? Ya es cuando salimos a la sierra, a otras ciudades, a otros ministerios con los que están evangelizando, nos conectamos con ellos y empezamos a hacer ahí comunión de misiones. Y por último dice, lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todas las naciones, culturas, rincones del mundo, sin distinción. Es cuando Dios nos da la gracia y nos da la oportunidad de salir a predicar la palabra de Dios. Es cuando tú ya tienes un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Así como ahí en Isaías, ¿verdad? Dice la Escritura en Isaías capítulo 6, verso 8, cuando Dios le da una visión a Isaías, Dios se revela
revela, ¿verdad? Le revela el trono, el reino a Isaías, al profeta mayor, y dice que vio el trono y vio querubines, ¿verdad? Estos seres alados que sirven para servirle a Dios, y estaban volando, y empieza a hacerle el llamado de ir, y le dice, hace una pregunta el Padre: ¿quién irá por nosotros? Refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? ¿Y quién será nuestro mensajero? ¿A quién enviaremos? Y la respuesta de Isaías fue: heme aquí, envíame a mí. Cuando dices, lo dejo todo por ir a servirle a Cristo. Y hay un llamado de parte de Dios a ser mensajeros de Cristo. Hay un llamado de parte de Dios a llevar el evangelio de salvación, las buenas nuevas. Hay un llamado de parte de Dios a todos nosotros, y ese es el motivo por el cual estamos hoy aquí, a recordarnos que se nos ha encomendado a todos nosotros predicar el mensaje de salvación. Y que si hay un llamado de parte de Dios de salir a las misiones, que le digamos: Señor, aquí estamos, cuenta conmigo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero sabes, pocos son los que quieren ir, pocos son los que quieren hacer la obra, porque es más fácil y es más cómodo venirse a sentar los domingos. A lo mejor 10 años o 20 años o 30 años ahí sentados, es más cómodo y es más fácil, pero ese no es nuestro llamado. Para eso no nos salvó Cristo, hay algo más. Amén. Y quiero continuar con la segunda parte. Así es. Iglesia, el Señor está en medio de nosotros. Desde el momento en que tú creíste en Él como Señor y Salvador, Él nos dio al Espíritu Santo y nos está equipando como iglesia. El día de hoy y la encomienda que tenemos de parte de Dios son 2 compromisos. A ver, repite conmigo, 2 compromisos. Número 1 es hablar de las misiones, y sí pueden repetirlo, hablar de las misiones. Y el segundo es servir en las misiones. Así es. Y una misión, como lo mencionó hace un momento mi esposo, empieza desde casa, ¿verdad? Con nuestra vida, nuestros hijos y los que nos rodean. Y después el Señor nos va moviendo. Yo recuerdo que durante varios años yo oraba: Señor, envía gente a predicar, envía gente a predicar, ¿no? Hasta que un día el Señor en oración me dijo: ¿por qué no empiezas tú? Es tu carga, cárgala. Y empecé a compartir, nos reunimos un grupo de mujeres, el Señor inquietó mi corazón, fuimos a partir un pastel, todo comenzó ahí. Sé sensible cuando te inviten, y empezamos a orar. Le dije: platíquenlo con sus esposos, yo lo platico con el mío, y si nos dan permiso y nuestros pastores, adelante. Y gracias a Dios tenemos 2 años que iniciamos esa pequeña misión. Un año anterior Dios nos da la oportunidad de salir como matrimonio. 2 años antes salieron nuestros hijos. Primero salió Isaí a la ciudad de Madrid, después regresó al siguiente año al país de Alemania también, y después salió nuestra hija Jepsi. Decía ella, recuerdo sus palabras, que dijo: es que yo no quiero ir porque digan que mi hermano fue. Y luego nosotros, porque ellos fueron, ¿verdad? No, no es cierto. Y Dios puso la carga en ellos, y en nuestro caso nos hicieron la invitación, había ese anhelo. Las puertas donde se nos abrieron para poder hacer un voluntariado fue en la Fundación Betel, que son casas de rehabilitación. Ahora también funcionan como lugares de refugio para otros que están en otros países, como refugiados, personas que están en depresión, personas que necesitan ayuda, que están en una situación de vulnerabilidad. Y ahí Dios nos abrió las puertas, dice: vengan para que conozcan lo que sus hijos hicieron y dónde estuvieron. Yo recuerdo que le decía a mi esposo: ¿por qué no vas tú primero para que sepas a dónde los estás mandando? Pero era un llamado de parte de Dios y fue una gran bendición. Y les animamos, familia, lo que queremos hoy de parte de Dios es sembrar esa importancia del por qué responder el sí a las misiones, ¿verdad? Decíamos, y si sí respondemos a la gran comisión, cada uno de los que estamos aquí
estamos capacitados por el Espíritu Santo. En la casa en la que estamos, Creación y Vida, es una iglesia donde estamos siendo nutridos por la palabra. Los cursos que estamos recibiendo no son nada más para llenar tiempo, no son para llenarte solo de palabra, sino para llevarnos a una acción. Y en Lucas 15, en este capítulo de los 4 evangelios, tenemos 3 parábolas, las parábolas de la gracia. Recordar en Lucas 15:1, del 1 al versículo 7, tenemos la primera parábola, que es la oveja perdida. El Señor Jesús vino a buscar a los que estábamos perdidos, y yo creo que ahí levantamos la mano, ¿verdad? Como el video que veíamos. Él vino a buscar a la perdida. Vamos a leer rápidamente esta parábola, y dice: entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que está perdida? Jesús tenía las 99 seguras en el desierto, pero el corazón no estaba tranquilo y decía: voy por la que está perdida. Y el Señor fue diligente hasta encontrarnos a ti y a mí, nuestra familia. Nosotros somos 4, nuestro hijo menor no está, pero también está sirviéndole al Señor. Y hoy estás tú aquí por la diligencia del Señor, porque dijo: ya tengo 99, pero me falta una. Y esa una eras tú, varón, mujer, joven, que hoy estás aquí. Dice en el versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay alguien allá afuera, hay alguien en nuestra familia que está necesitando venir a un arrepentimiento. Más allá de hablarles de la bendición, sí es bueno, el que el Señor haga milagros es bueno, pero el propósito primordial de Dios es la salvación, porque para eso envió a su Hijo Jesús. Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, me amó a mí, dice, para que ninguno se pierda, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la segunda parábola es la de la moneda perdida. No era cualquier moneda. Nosotros lo leemos y pensamos: ay, pues era una moneda, ¿no? Un poquito leyendo decía que un dracma era aquella moneda. Tengo 2 versiones. Una es la que se daban como cuando hay una boda y hacemos lo de las arras. Para esa mujer era de gran valor, porque tal vez era una de esas monedas, ¿verdad? Simbolizaba tal vez el pacto entre ella y su esposo. Y yo decía, al leer esto, dije: es que es como la iglesia. La iglesia no es esa mujer representada que está diligente buscando esas arras que simbolizan el pacto, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo, y el Señor quiere derramar sobre esas vidas que hoy están perdidas. Y tú y yo sabemos la importancia de un alma para el Señor, la importancia que tú tuviste para el Señor, que dijo el Señor: yo doy mi vida por él, por ella, por las familias. Y esa misma importancia que tú tuviste y tienes en el corazón de Dios, lo tienen todos los que están allá afuera. Decía mi esposo: ¿cuántos? ¿Quién irá? ¿A quién enviaré por mí? Porque muchos se están perdiendo, ya sea en vicios, en pecados, fuera de Cristo, en enfermedad o por edad. Pero aún aquellos que ya son mayores, yo a veces les digo: es que no importa, a lo mejor no sana, pero si recibe a Cristo sabemos a dónde va. Y si tú ves vecinos, familia así, ve y compárteles, reconciliémoslo con Cristo. La tercera parábola es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se encontraba dentro de la casa del padre. Y un día le dice: dame mi herencia que me voy, ¿verdad? Y el padre se la entregó. Pero cuando el hijo se encuentra perdido y habiendo gastado todo lo que tenía, recuerda, ¿verdad?, lo que había en la casa del Padre. Y tal vez tú estás hoy en la casa del Padre, tal vez hoy has venido y es que tú estabas buscando al Padre. El hijo pródigo dijo: regresaré a la casa de mi Padre, porque cuántos jornaleros tienen que comer en abundancia, ¿verdad? Y él estaba comiendo algarrobas, la comida de los cerdos. El Señor no quiere a sus hijos en esa situación. Si tú que estás dentro y tal vez te habías alejado, el Señor te está llamando hoy.
Y cada día el Señor va a la puerta y está esperando que tú, si te has alejado, regreses. Pero también nos enseña esta parábola en el versículo 20, dice, mas él, 15:20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se le echó sobre su cuello y lo besó. El padre ya estaba esperando a que el hijo regresara, y así es como el padre nos recibe a cada uno. Yo creo que le decía, qué alegría de volver a verte, qué bueno que estás aquí. Y no le importó la condición en la que venía, él lo abrazó, lo tomó, lo besó porque era su hijo amado. Y tú y yo somos esos hijos amados por Dios, y los que están afuera igual. Y versículo 32 dice, mas era necesario. Conocemos, es una historia larga, llévatela a tu casa, léelo. Y dice en el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Hay fiesta en el corazón de Dios, aún los ángeles hacen fiesta cuando el Señor recupera lo que ha perdido. Y cuánto más nosotros como iglesia nos alegramos de ver gente nueva. Si salimos, le compartimos, y como decía mi esposo, te abre el corazón a alguien, te permite orar, es el gozo que tú puedes experimentar de llevar a esa persona, no importa la edad, no importa en dónde esté, pero el llevarle a recibir a Cristo, tú puedes experimentar esa alegría. Y hoy también, si es necesario que tú regreses al corazón del Padre, iglesia, regresa. Regresa, porque el Padre, este hijo no se perdió afuera, estando dentro de la casa, él decidió irse. Y es tiempo, todos los que estamos hoy aquí, que estemos en el corazón del Padre. Recuerda cuánta abundancia hay en la mesa del Padre, y ahí tú tienes un lugar, ahí tenemos un lugar. Y por último, yo le doy gracias a Dios porque así como estas historias yo me identifico, nos identificamos como familia. Estuvimos perdidos y el Señor nos buscó diligentemente y nos halló. Y hoy estamos aquí compartiéndole, no porque sepamos mucho, seamos los mejores, para nada, la obra es de Él. Y Él es el que trae la convicción a tu corazón. Pero también algo que yo le agradezco es que hayamos podido hallar gracia delante de Él y poder estar sirviéndole. No tiene precio. Y es hasta el final. Y por último, algo que Dios ponía en mi corazón, Él conoce el valor de las almas, y por eso Él nos da esa oportunidad de ser hallados por Él como la moneda, como la oveja, o regresar a casa como el hijo pródigo. Él te busca con diligencia hasta encontrarlos. Imitemos ese ejemplo como iglesia de buscar con diligencia lo que el Señor ha perdido en nuestras casas, en nuestras colonias, en nuestra ciudad. ¿Y cómo puedes ser parte de las misiones? Aportando económicamente, orando y yendo también. Gracias. Damos gracias a Dios de verdad por su obra de redención, su obra de salvación en nuestra familia. Y si tú como nosotros también has recibido esta salvación, esta redención, esta transformación, te invito a que también podamos imitar a Jesús. El punto práctico de todo esto no solo es saber cómo Jesús predicó, evangelizó, fue a Judea, a Samaria y nos manda a ir hasta lo último de la tierra, sino que también nosotros, de la edad en la que tengamos, podamos ser imitadores de Jesús. ¿A través de qué? Del servicio, de la misericordia, de compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque, ¿sabes? Aquí, en este lugar en donde estamos, Dios nos está capacitando para ser esos instrumentos de transformación. De donde todos ven oscuridad, muerte, donde hay almas perdidas, que tú y yo podamos ser esa oportunidad, esa ventana de esperanza para traer transformación a la vida de las personas. En este tiempo tiempos diferidos, que Dios nos ha permitido imitarlo a través de las misiones,
Dios nos ha permitido ver como gente que estaba perdida, que estaba en drogadicción, en alcoholismo, sin familia, ha empezado una vida nueva con Dios. Y de verdad me da mucho gusto. Aquí te ponemos una imagen de un bautismo, porque gente que 50 años había vivido sin Dios, por tu vida, por tu mensaje, puede ahora venir a decir, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero que Jesús haga la obra en mi vida. Y bueno, hay un impacto, hay asociaciones o hay ministerios que están haciendo un impacto global. Si tú dices, bueno, es que yo soy muy pequeño, yo no sé hacia dónde ir, yo no tengo la infraestructura para ir tal vez a otros lugares, Jesús ha puesto a gente antes de nosotros que abra el camino. Primero, Jesús fue el primero en abrir el camino para nosotros, pero también puedes acercarte. Nosotros, como Red Apostólica de Amistad de Puebla y como Creación y Vida, parte de esa red apostólica, tenemos la oportunidad de acercarnos a un ministerio que se llama Betel. Betel es una asociación sin fines de lucro que da atención y ayuda a los más vulnerables y ya lleva al día de hoy 41 años de trayectoria. En este momento, esta asociación está en más de 2,000, ha atendido a más de 2,000 residentes, o tiene en este momento más de 2,000 residentes en todo el mundo. Está ubicada en más de 100 ciudades y en más de 20 naciones. Entonces, a través de este tipo de ministerios, a través de este tipo de grupos, de asociaciones, Dios nos permite llegar hasta lo último de la tierra. Y sabes, hoy es una invitación para que tú y yo primero oremos y pidamos a Dios la dirección, pero que si tú tienes el llamado, salgas, que sea Dios enviando. Hay gente que ya ha abierto el camino, no necesitamos empezar una estructura nueva, sino unirnos a quienes ya tienen la experiencia, los recursos y que podamos nosotros poner manos a la obra. Por ejemplo, aquí te ponemos la imagen del primero de nosotros 4 que salió, que es mi hermano a sus 17 años en el 2020, él pudo salir. Y Dios lo utilizó para tratar con gente de otra cultura, de otras naciones, para llevar su amor y hacer discípulos en otras partes de la tierra, como también lo puede hacer contigo y conmigo. Ahora, es importante que nosotros recordemos que hemos sido enviados por el Padre. No somos enviados por nuestros propios impulsos, no somos enviados solo por nuestros padres o por una iglesia, sino el primer interesado en enviarnos a ti y a mí a evangelizar, a salir de misiones, es nuestro Padre que está en los cielos. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Si me acompañas en tu Biblia a Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice lo siguiente, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mira, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Si tú dices, bueno, voy a ir, ¿y qué voy a hacer? Voy a ir, ¿y qué voy a decir? Esto es lo que vamos a hacer. En primer lugar, recordar que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor ha estado sobre nosotros y nos ha ungido para dar vista a los ciegos, para traer libertad a los cautivos. Sí, a través de una predicación, pero también a través de señales y prodigios. Sí, a través de una palabra, pero también a través de un abrazo. Estamos aquí para hacer los brazos del Señor, los pies del Señor, las palabras del Señor Jesús, que a donde tal vez una iglesia física no puede estar, tus brazos, tus palabras y tus pies sí pueden estar. El Espíritu del Señor nos ha capacitado para que a donde tal vez un grupo de personas grandes no puede estar, tú sí puedas ir.
Somos esa extensión y no somos seres aislados de la iglesia. Es toda una iglesia la que nos impulsa a poder ir. Y hoy como iglesia, si tú en algún momento has sentido el llamado, la inquietud de hacer algo más, te animamos, te exhortamos, te apoyamos para que tú vayas. Oramos por ti, pero también tal vez tú dices, bueno, yo ya soy una mamá, un papá de familia, tengo un trabajo estable y no me pueden dar días de descanso, cosas así. Queremos decirte lo que está aquí. En primer lugar, óralo. En segundo lugar, estaría padrísimo que fueras. Si tú eres joven, no hay pretexto. Vamos, hay que hacerlo. Este es el tiempo de activarnos, este es el tiempo de perder el miedo. Esfuérzate y sé valiente, no temas, porque yo estoy contigo. Pero si dices, ok, mira, Jefsi, yo tengo los recursos, pero no tengo el tiempo, hoy quiero retarte y decirte, ora y envía a alguien. Pídele al Señor la sabiduría, el discernimiento y que Dios ponga en nosotros la inquietud de decir, yo no puedo ir, pero Mike, pastor, ¿a quién puedo mandar? ¿A quién puedo patrocinar? ¿Sabes? Hay una frase que siempre usan y dicen, si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Pero si tal vez tú estás en una posición un poco diferente donde pueden ir tus pasos y tus pesos, vamos. Es el llamado del Señor y me encanta que Jesús siempre sea nuestro ejemplo porque Él estando en los cielos, teniendo la plenitud de la vida, Él fue como, estaba la Trinidad platicando, yo creo, y dijeron, estos humanos están perdidos y lo que les sigue, ¿a quién vamos a enviar? Y entonces el Hijo dice, yo voy, yo bajo a la tierra, ¿no? Y este es el llamado. Si eres hijo y no tienes impedimento, no tienes un esposo que alimentar, no tienes una esposa que mantener, unos hijos, ve. Pero si ya eres parte de un matrimonio, ora por tus hijos, envíalos. Qué duro sería que nuestros hijos, bueno, yo digo nuestros y no tengo espirituales. Qué duro sería que tus hijos, nuestros hijos quieran ir y como papás no les demos el respaldo. Que como papás no les apoyemos. Y yo soy pues una hija muy bendecida y agradezco públicamente que mis papás siempre me han dado el respaldo, siempre me han dado el apoyo. Nuestros pastores, nuestros padres espirituales nunca han dicho que no, siempre es, vayan. Ahora, ¿quién va a decir, yo puedo ir, yo quiero ir? No solo necesitamos tener la buena intención de ir, necesitamos estar dispuestos y disponibles. Necesito que escuches esto, necesitamos estar dispuestos y disponibles, porque puede haber una etapa donde estés disponible y no estés dispuesto. Pero qué feo sería que cuando ya estés dispuesto, ya no estés disponible para ir. Y este es el tiempo que Dios nos dice, ¿estás disponible? Ahora necesito un corazón dispuesto, necesito un espíritu dispuesto, imitando a Jesús. Así que vamos a orar y el día que Dios te ponga la inquietud, que oro Dios que no sea muy lejos, el día no esté muy lejano, ve y si no puedes ir, envía a alguien. Envía a alguien. Y yo quiero decirte, no es necesario que en este momento digas, bueno, ¿y ahora cómo me voy a Ucrania? ¿No? O sea, empieza hoy, empieza donde estás, empieza con lo que tienes. ¿Qué hay en tus manos? Quiero explicarte que aquí es un poco de lo que Dios me permitió vivir a mí, pero no se trata de hablar de nosotros, se trata de hablar de lo que Dios puso en ti. ¿Qué capacidad puso Dios? ¿Te puso la capacidad para cocinar? Ve y cocina para otros. ¿Te puso la capacidad de predicar? Ve y predica con otros. ¿Te puso la capacidad de enseñar a los más pequeños? Ve y enseña a los más pequeños que no conocen de Cristo. Cualquier cosa que hay en tus manos es útil para el reino de Dios. Sí, Moisés, ¿con qué abrió los mares? O sea, ese mar, con una vara, ¿no? ¿Qué hay en tus manos el día de hoy? En esta imagen, por ejemplo, aquí hay dos cosas que Dios puso, por ejemplo, en mis manos. Porque no queremos solo darte teoría sin
poder darte el ejemplo. En mis manos, Dios puso la capacidad de ayudar a otros en la salud. Y fuimos a un viaje a Mixtla de Altamirano, Veracruz, a poder ayudar a otros dando un servicio en el área de salud. Pero en la otra imagen, Dios me dio la gracia de poder traducir, ¿no? Y entonces tradujimos para otras personas, al fin de que otros sean ayudados. Entonces, ¿cuál es el impedimento? Seguro tienes una habilidad que si pones hoy en tus manos a la disposición del Señor, Él la va a usar para extender su reino. Así que empieza hoy, empieza donde estás y terminamos con esta pregunta. Nuevamente, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y esta pregunta no es nuestra. Esta pregunta viene de una conversación en los cielos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo preguntan hoy, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Y volvemos al inicio. ¿Y si sí respondemos a la gran comisión? ¿Y si sí somos nosotros los enviados? ¿Y si sí vamos nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y si este sí es el tiempo de que la iglesia se avive y ya no seamos solo misioneros que vamos un fin de semana, un mes, 3 meses, y si ahora sí nos aventamos como creación y vida a enviar a alguien y mantenerlo en la obra de Dios y apoyarlo, no hagamos oídos sordos a lo que Dios está haciendo. Me decía mi mamá, tenemos el ADN misionero, y claro, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y el primer misionero que fue enviado del cielo a la tierra fue Jesucristo. Y si nosotros fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, ese ADN misionero está también dentro de ti, y no podemos negarlo. Entonces, hoy te dejamos esto sobre la mesa. Tratamos el día de hoy de quitar todos los impedimentos. Alguien, en primer lugar, Jesús abrió la brecha por ti. Dentro de la iglesia, alguien también ya ha abierto puertas delante de ti. Y sabes, si tú escucharas a los misioneros que llevan años fuera del país, dicen, por favor, envíen a alguien. Por favor, envíen al más joven, al más grande, al que sea. Pero, ¿sabes? Necesitan relevos. Nosotros hemos estado en el campo misionero y te podemos decir, la gente que está afuera también necesita relevos. Si luego nosotros, que estamos aquí, ya queremos descansar, pero sabes, ellos ocupan tu frescura, ocupan tu perspectiva del evangelio, ocupan tu gozo, ocupan tu amor, ocupan tus oraciones, ocupan tus recursos. No hay impedimento. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo nos han capacitado a cada uno para formar parte de este impacto global. Y sabes, una vez que tú y yo decidamos salir, entonces vendrá el fin. Entonces Maranata se va a cumplir. Entonces vendrá desde los cielos el Hijo de Dios. Porque recuerda Mateo 24 y 25, no va a venir cuando esté la gran tribulación. Va a venir cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones. Y si sí, nos vamos, y si sí respondemos, y si sí oramos, y si sí enviamos, ponte de pie, por favor. Vamos a orar y queremos invitar a las personas que sienten un llamado de parte de Dios a consagrar su vida para servir al Señor de una manera diferente hasta lo que el día de hoy hemos hecho. Antes de orar, una de mis oraciones cuando mis hijos eran pequeños, yo le decía a Dios, cuando Hepzibah y Isaí eran pequeños, yo le decía, Señor, si algún día nos quieres llamar, déjame primero que lo saque yo de la escuela. Y yo le decía, no me llames antes de que termine yo con mis hijos en la escuela. Pero cuando termine yo con ellos eran muy pequeños,
Decía, si quieres llamarnos, con gusto vamos. Y es por eso que ellos fueron primero, siendo ellos jóvenes, fueron enviados y Dios les abrió la puerta, Dios les dio gracia y les invitaron a ir a las misiones. Como han escuchado ustedes, primeramente fue nuestro hijo Isaí, él estuvo en Madrid, en España. Después de ahí lo invitaron a regresar un año después, él estuvo en Alemania. Ahí Dios hizo un milagro. Él solo hablaba inglés y español, y la casa donde le tocó vivir, esa casa de rehabilitación, eran puros chicos alemanes. Y él le dijo a Dios, yo no les entiendo y yo no les puedo predicar, pero si tú me das el alemán, yo les voy a predicar. Y Dios hizo un milagro sobrenatural y Dios le dio el alemán. En una noche que él estaba buscando a Dios, Dios le dio el alemán. Y actualmente él habla también en alemán y sigue en contacto con estos pastores que están ahí, con Raúl y Michael, que muchos de nosotros los conocemos. Y pudo ministrar ahí en alemán y pudo servir ahí. Posteriormente Hepzibah estuvo en Málaga, ahí en España. Estuvo en esa iglesia igual, donde fue de gran bendición. Ahí hay casa de mujeres y casa de hombres. Y hasta el día de hoy, las chicas que se han rehabilitado ahí, le siguen buscando para platicar con ella, para abrir su corazón. Y son 8 horas de diferencia, no es fácil. A veces es la 1, 2 de la mañana y ya, ¿con quién estás hablando? Dice, son las chicas de la casa de rehabilitación. Tienen un problema, quieren un consejo, necesitan una oración, necesitan ser escuchadas. Cuando nosotros... En 2020 ellos, los dos, se graduaron de la escuela, terminaron la universidad ambos y empezaron a trabajar ya por su cuenta. Nosotros empezamos a orar para que Dios nos abriera una oportunidad en las misiones. Y hablando con los misioneros nos dijeron, solamente hay casa de hombres y casa de mujeres, se tendrían que separar porque no existe para matrimonios, no hay un ministerio de matrimonios. Le dije, cuando haya una oportunidad, díganos y nosotros queremos servirle a Dios en las misiones. Nuestros hijos ya fueron. Y yo recuerdo que un día yo estaba en mi trabajo y me hablaron de España y me dijeron, queremos hablar contigo y con tu esposa. Y le dije, si me das 20 minutos, te recibo la llamada. Y me salí del trabajo y me fui a la casa y digo, me están hablando de Betel, de España, que quieren hablar con nosotros. Y entramos en una videollamada y nos dijeron, hay una oportunidad para un matrimonio en Zaragoza, España. Hay unos pastores que quieren a un matrimonio para que les ayude. ¿Estarán disponibles? Pero es en 3 meses. Necesitan estar acá en 3 meses. Y no es fácil porque tienes que los pasaportes, los boletos de avión, los recursos, todo. Y yo le dije, dame la oportunidad y el sábado te resuelvo. Nada más dame 3 días y yo te resuelvo. Y empezamos a orar esos 3 días. Y el sábado que vine aquí a la iglesia, terminando la reunión de varones, yo dije al pastor, nos invitaron de España a ir a las misiones, ¿nos das permiso? Y el pastor nos dio permiso a ir a las misiones. Y Dios se encargó de todo, de proveer todo para los boletos, para los pasaportes, para todo. Cuando llegamos allá, nuestra estancia era en Zaragoza, España. Ahí íbamos a estar los 3 meses de servicio haciendo el voluntariado. Fue una gran bendición haber estado en esa iglesia. Pero ellos tienen un evento que se llama Betania, donde se juntan todos los Betel del mundo, llegan a ese congreso. Y ellos sabían, porque entre todos ellos se avisan, dicen, llegaron unos misioneros de México, decían que nosotros éramos esos misioneros. Y se acercó una pastora mexicana de Barcelona, España, y me dijo, ustedes son los mexicanos, son mis paisanos, tienen que ir a Barcelona. Y nosotros le dijimos, nosotros venimos con Juan Carlos y Anita, que ellos son nuestros anfitriones. Si ellos nos dan permiso, iríamos a Barcelona. Y luego se acercaron los pastores con los que estuvo Hepzibah ahí en Málaga, Lola y Luis Pino, y nos dijeron, ustedes son los papás de Hepzibah, ustedes tienen que conocer Málaga, ustedes tienen que saber dónde estuvo su hija sirviendo. Y le dijimos, si Juan Carlos y Anita nos dan permiso, con gusto vamos. Y por último, Joel y Patti Palacios. Muchos de nosotros conocemos a Joel y Patti Palacios, nuestros misioneros de Amistad de Puebla. Ellos están en Madrid, en España, ahí con Elías Tepper, el fundador de Betel.
y nos dijeron, Joel y Patti, cuando se vayan para México, pasen a España a predicar. Y se acercaron con los pastores anfitriones, que fueron los que nos abrieron la oportunidad para estar en las misiones en Zaragoza. Y porque nos dieron permiso y porque Dios nos abrió puertas y nos dio gracia, pudimos predicar la palabra de Dios en Barcelona, ahí en España. Estuvimos en Barcelona, en España, y nos llevaron a conocer ahí en Barcelona. Los que le van al Barça, ahí estábamos en el estadio del Barça. Y luego en el sur de España, en el estrecho de Gibraltar, casi pegado a África, Marruecos, fuimos a Málaga, España, y visitamos a donde estuvo Hepsiba y también predicamos ahí la palabra de Dios. Y nuestra base fue Zaragoza, pero cuando salimos pasamos con Elías Tepper, con Joel y con Patti, y estuvimos en Betel de Madrid. Y Dios me dio una palabra y quiero compartirla contigo, y oramos. Dios me dijo: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Esa palabra es para ti, recíbela de parte de Dios. Cierra tus ojos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni habían subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios que le aman, cosas que no has visto, cosas que no has oído, Dios ya las preparó para ti que le amas. Y por la gracia de Dios pudimos predicar la palabra de Dios en esas 4 ciudades allá en España, y pudimos conocer. Y le damos gracias a Dios y le damos la gloria a Dios. Y queremos extender esto porque es para ti también, porque no nada más no es para unos cuantos. Pero dijo David en uno de sus salmos: mi corazón está dispuesto, oh Dios, dispuesto a adorarte. ¿Por qué no levantas tus manos? Y si tú tienes un corazón dispuesto para Dios, queremos invitarte a que salgas de tu lugar y a que vengas aquí adelante. Y como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Dios sabe cuándo lo hará, porque Dios es soberano. Pero lo que a ti te toca, lo que a mí me toca es decir: Señor, aquí estoy, mi corazón está dispuesto. Y si ha ardido tu corazón en esta mañana, si hay un anhelo, si hay un deseo por dejarlo todo y por ir y predicar el evangelio, te quiero invitar a que vengas aquí enfrente. Sal de tu lugar, queremos orar por ti. Y permite que Dios lo haga, porque nuestros tiempos están en la mano de Dios. Señor, nuestros tiempos están en tus manos. No digas yo soy viejo, y no digas yo soy muy joven, porque a donde quiera que el Señor te mande irás, y lo que quiera que Él diga tú lo dirás, porque su palabra estará en su boca, y de tu interior su palabra correrá como ríos de agua viva, para sanar al enfermo, para saciar al sediento, para levantar al caído. Hoy hay una gracia sobre tu vida. Solamente necesita Dios un corazón dispuesto. Y si tú quieres hoy decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, ven aquí adelante, levanta tus manos y empieza a orar. Dile con tus propias palabras: Señor, arde mi corazón, y hay un deseo y hay un anhelo, Señor, y un corazón dispuesto para ti. Señor, levanto mis manos en señal de rendición, Señor. Padre, aquí estoy, usa mi vida, Señor. Padre, no buscas gente perfecta, sino gente con un corazón dispuesto para ti, Señor. Dile: Señor, aquí estoy, envíame a mí, usa mi vida para la gloria de tu nombre. Señor, yo quiero ir a donde tú quieras que yo vaya, yo quiero estar a donde tú quieras que yo esté, yo quiero decir lo que tú quieras que yo diga. Señor, pon un carbón encendido en mis labios y hablaré tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así es. Conságrale a Dios tu vida, entrégasela. Dile: haz tu voluntad en mí. Si tú tienes un oficio, una profesión, no importa a qué te dedicas, tú entrégaselo al Señor, porque en las manos del Señor es útil. Señor, damos gracias por cada vida, Señor, por cada oportunidad que en este día tú has lanzado al corazón de tu iglesia, Señor. En este día tú estás lanzando redes, estás atrayendo el corazón de tus hijos, y como un día tú llamaste a tus discípulos,
Ya llamaste a Pedro, a Mateo, Señor, a Juan, a Marcos, Señor. Hoy tú estás llamando hombres y mujeres en tu iglesia a servirte, Padre. Y sabemos, Señor, que tú te encargarás de confirmar, de abrir las puertas, de suplir los recursos, Señor. Pero aquí hay una iglesia que te dice: heme aquí, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Oramos Espíritu Santo, para que este sea un momento de activación. No es un momento de emoción, es un momento de activación del llamado misionero, Señor. Espíritu Santo, yo oro para que tú pongas convicción en cada corazón, una certeza, Señor, de que tú estás llamando, de que tú estás impulsando, Señor, de que tú vas a respaldar los pasos de fe. Es momento de caminar sobre el agua, obedeciendo tu palabra, obedeciendo tu instrucción. Es momento, Señor, de salir de nuestra comodidad, Padre, e imitar a Cristo Jesús. Es momento de predicar, es momento de activarnos, es momento de usar nuestros dones. Se activa en el nombre de Jesús lo que por muchos años había tenido estorbo, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, y en este momento tu palabra incomoda, tu palabra despierta, tu palabra activa, tu palabra trae vida. Destapamos esos pozos misioneros en nuestra iglesia y creemos que el que ha llamado va a respaldar, que el que lo dijo, Él lo hará, y que el que habló ejecutará para la gloria de tu nombre.